la historia. Célebre por ser el autor de la frase "el contagio es muy peligroso en las multitudes, debes imitar a los viciosos u odiarlos". Michel de Montaigne nace en 1533 y muere en el año 1592. Nació y creció en el castillo de su rica familia cerca de Burdeos. Sin embargo, fue enviado a vivir con una familia de campesinos pobres hasta los 3 años para que conociera la vida de los trabajadores ordinarios. Recibió toda su educación en casa y solo se le permitió hablar latín hasta los 6 años. El francés fue su segunda lengua. A partir de 1557, Montaigne fue miembro del parlamento local durante 3 años, pero dimitió en 1571 al heredar las propiedades familiares. Montaigne publicó su primer volumen de ensayos en 1580 y escribió 2 volúmenes más antes de su muerte en 1592. En 1580 también emprendió un extenso viaje por Europa, en parte para buscar una cura para los cálculos renales. Volvió a la política en 1581 cuando fue elegido alcalde de Burdeos, cargo que ocupó hasta el año 1585. En contexto. En el siglo IV a.C., Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, sostiene que, para ser virtuosa, una persona debe ser sociable y establecer estrechas relaciones con los demás. Solo un hombre bestial o un dios pueden prosperar en solitario. El pensador. En su ensayo sobre la soledad, del primer volumen de sus ensayos, Montaigne retoma un tema popular desde la antigüedad: los peligros intelectuales y morales de vivir entre otros y el valor de la soledad. Montaigne no insiste en la importancia de la soledad física, sino más bien en el desarrollo de la capacidad de resistir la tentación de sumarse sin sentido a la opinión y las acciones de la multitud. Compara nuestro deseo de obtener la aprobación de nuestros semejantes con el apego excesivo a la riqueza material y a las posesiones. Ambas pasiones nos disminuyen, afirma Montaigne, pero no concluye que debamos renunciar a ninguna de ellas, sino que debemos cultivar el desapego hacia ellas. De este modo podremos disfrutarlas e incluso beneficiarnos de ellas, pero no nos esclavizaremos emocionalmente a ellas ni quedaremos devastados si las perdemos. A continuación, en Sobre la soledad, analiza cómo nuestro deseo de aprobación masiva está vinculado a la búsqueda de la gloria o la fama. Contrariamente a pensadores como Nicolás Maquiavelo, que ven la gloria como un objetivo digno, Montaigne cree que la lucha constante por la fama es la mayor barrera para la paz mental o la tranquilidad. Dice de aquellos que presentan la gloria como una meta deseable, que solo tienen sus brazos y piernas fuera de la multitud. Sus almas, sus voluntades, están más comprometidas con ella que nunca. Montaigne no le preocupa si alcanzamos o no la gloria. Lo que quiere decir es que debemos deshacernos del deseo de gloria a los ojos de los demás, que no debemos pensar siempre en la aprobación y la admiración de los demás como algo valioso. Recomienda que, en lugar de buscar la aprobación de los que nos rodean, imaginemos que un ser verdaderamente grande y noble está constantemente con nosotros, capaz de observar nuestros pensamientos más íntimos, un ser en cuya presencia incluso los locos ocultarían sus defectos. De este modo, aprenderemos a pensar con claridad y objetividad y a comportarnos de forma más reflexiva y racional. Montaigne afirma que preocuparnos demasiado por la opinión de los que nos rodean nos corromperá, bien porque acabemos imitando a los que son malos, bien porque nos consuma tanto el odio hacia ellos que perdamos la razón. Montaigne retoma su ataque a la búsqueda de la gloria en sus últimos escritos, señalando que la adquisición de la gloria es a menudo una mera cuestión de azar, por lo que no tiene mucho sentido guardarle tanta reverencia. Muchas veces he visto que la fortuna iba por delante del mérito y a menudo muy por delante, escribe.
También señala que animar a los estadistas y líderes políticos a valorar la gloria por encima de todas las cosas, como hace Maquiavelo, simplemente les enseña a no intentar nunca nada a menos que tengan a mano un público que los apruebe, listo y deseoso de dar testimonio de la naturaleza extraordinaria de sus poderes y logros. El legado. El clérigo evangélico anglicano de finales del siglo XVIII, Richard Cecil, afirma: la soledad nos muestra lo que deberíamos ser, la sociedad nos muestra lo que somos. A finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche describe la soledad como necesaria para la tarea de autoexamen, que según él es la única que puede liberar a los seres humanos de la tentación de limitarse a seguir irreflexivamente a la multitud. Dato curioso. Montaigne experimentó los resultados de la violencia descerebrada de las turbas durante las guerras de religión de Francia entre 1562 y 1598, incluidas las atrocidades de la masacre del Día de San Bartolomé en 1572. El pensamiento de Michel de Montaigne, que se ubica en la filosofía política desde el enfoque conocido como humanismo, puede resumirse como: la fama y la tranquilidad nunca pueden ser compañeros de cama. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué tanta importancia le das a la aprobación y la admiración de los demás como algo valioso? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación. Yeah.